Hola, hoy en nuestro canal tenemos un vídeo que nos habéis pedido. Es un vídeo que seguramente os parecerá muy interesante porque es acerca de Windows Azure. Windows Azure y la nube híbrida. Vamos a ver distintos escenarios, vamos a ver cómo podemos integrar nuestras infraestructuras con infraestructuras en la nube. Y bueno, vais a ver que la presentación la hicimos el día 3 de diciembre como parte de la gira TechNet, pero muchos de vosotros no pudisteis acceder y bueno, nos lo habéis pedido. ¿Vale? Cualquier comentario que tengáis, por supuesto, como siempre, es bienvenido y nada más. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos ya con lo que es la presentación en sí. La presentación lleva como título Tú al data center y yo a la nube, y quiere reflejar un poquito esa confusión que hay entre, bueno, qué hacemos con nuestros sistemas locales, qué hacemos con la nube, qué hacemos esto de Azure, qué es, para qué sirve, ¿no? Entonces, bueno, yo ya veis quién soy Ignacio Parladés, soy el director de Multitrain y fui el que dio esa charla inicialmente aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, las opiniones que vais a ver en este vídeo son un tanto personales también, ¿no? Porque cuando estamos haciendo una presentación, cuando estamos hablando del tema de la nube, realmente hay muchísimas opiniones encontradas, hay muchísimos factores, hay mucho barullo y mucha confusión en cuanto a qué significa cada una de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo lo que pretendo con esta charla es daros una visión, daros ideas de qué cosas podéis hacer en vuestras infraestructuras ya con la nube y más concretamente Windows Azure. Explicaros también el concepto de lo que es una nube híbrida o hacia dónde van las infraestructuras informáticas hoy en día en las empresas. Y simplemente, como decía, una opinión, ¿no? Entonces, cuando damos una charla o hablamos de algo de la nube, siempre nos vamos a encontrar con tres problemas, ¿no? Y que, bueno, he querido reflejarlo de una forma así más o menos divertida. El primero es lo que refleja la tira esta de Dilbert, ¿no? Que estáis viendo, ¿no? Que bueno, hay un montón de ideólogos de la nube, gente que son así como visionarios, que están todo el día hablando de la nube y que ven nube hasta en la sopa y que opinan que la nube es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, ha llegado un momento en el que hay tantísimo ruido en torno a eso que es muy difícil encontrar una opinión mesurada o una opinión que sea moderada y que se ciña un poco a los hechos, ¿no? Y a la utilidad, y que no pretenda pues dar soluciones absolutas y rechazando todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que oigáis de la nube y siempre que oigáis de definiciones, siempre que oigáis de este tipo de cosas, tenerlo en cuenta, ¿no? Que es simplemente una opinión. Luego, también otro factor importante con el tema de la nube en los últimos tiempos es que parece como que nos hemos dividido en dos bandos, ¿no? Hay el bando de los defensores a ultranza de todo lo que sea la nube y que intentan poner los servicios más raros y variopintos en la nube cuando hay veces que es que simplemente es que no tiene sentido. Y luego están también los del otro bando, ¿no? Con el que estoy seguro que más de uno de los que esté escuchando esta presentación se identifica, ¿no? Que son precisamente aquellos que piensan que la nube no es para ellos, que ellos no se sienten cómodos externalizando toda esa gestión en un proveedor externo y que realmente ellos no quieren saber nada de la nube, ¿no? O como algunos de los clientes que tengo, ¿no? Que dicen, no, yo es que quiero verle las lucecitas a los servidores, quiero abrir la puerta y ver que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay opiniones para todo gusto, ¿no? Pero lo que quiero que sepáis también que esto no es una acción de propaganda, no es que os convirtáis a la nube, que tengáis que dejar lo que estáis haciendo ahora y pasar a ser evangelistas de un nuevo mundo. No se trata de eso. El mensaje que quiero transmitir y lo que vamos a ir desgranando a lo largo de la charla es que la nube es una herramienta, es una alternativa, la nube híbrida es una posibilidad que tenemos en nuestro sistema, pero no debe ser un cambio radical, no debe ser algo que yo haga rechazando lo que tengo hasta ahora, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, no pretendo que os convirtáis, sino simplemente, como hablábamos al principio, pues que tengáis ideas, ¿no? Ya vimos aquí controversia,
hablamos de los dos bandos, que ojalá no haya ninguno. Y luego llegamos al tercer problema, ¿no? Muchos de los que estáis oyendo esta presentación, estoy convencido de que trabajáis como administradores de sistemas, ¿no? O que seguramente tengáis en un pie en la administración de sistemas. Y lo que me he encontrado a lo largo de todos estos años, que hemos empezado a ver servicios en la nube, y hemos empezado a hablar, pues, de servicios predecesores, como puede ser Office 365, de lo que es todo este tema de Azure, es que muchos administradores de sistemas y mucho personal que se dedica a la informática tiene miedo de perder su trabajo por todo este tema de la nube, ¿no? Porque entiende o piensa que si se externalizan una serie de recursos, ellos dejarán de tener sentido, ¿no? Entonces, bueno, dadme la confianza de seguir a lo largo de todas las charlas, porque creo que al final vais a estar de acuerdo conmigo en que esto de la nube no es algo que vaya a acabar con puestos de trabajo. Lo que sí va a hacer es que se transformen esos puestos de trabajo. Y eso es algo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, puesto que el que más y quien menos en este negocio está continuamente actualizando conocimientos y formándose, porque las tecnologías cambian a un ritmo bastante rápido. Entonces, bueno, pues la opinión nuestra es que no es el fin del mundo, sino que simplemente tendremos que hacer un esfuerzo por cambiar nuestro enfoque. Además, uno de los temas que se va a ir repitiendo a lo largo de esta presentación es que el tema de la nube y el tema de Azure en concreto sirve para que las empresas puedan dedicarse a su negocio. Estamos en una época en la que la informática es algo ya muy maduro, ¿no? En las empresas. Entonces, el hecho de que una empresa tenga, por ejemplo, un servidor de correo que le ofrezca correo electrónico no es ningún tipo de novedad. Es algo que se entiende que tiene que ser así. Se da por hecho. Por tanto, si nosotros como informáticos lo que hacemos es dedicarnos a mantener esos sistemas de base, no somos muy diferentes de un fontanero o del electricista, ¿no? Porque lo que hacemos es proporcionar un servicio básico. En cambio, sistemas como Azure, Office 365, otros sistemas, lo que pretenden es que la carga de trabajo que no aporta esté externalizada para que los departamentos de informática puedan dedicarse a establecer mejoras o construir procesos o construir aplicaciones que directamente impacten el negocio de la organización. Por poneros un ejemplo muy sencillo, una empresa, por ejemplo, puede dedicarse a fabricar zapatos. Entonces, todo lo que pueda mejorar en procesos y sistemas de información para que el costo de los zapatos sea menor, para que la logística del zapato sea más eficiente, para que el proceso de fabricación sea más corto, que el proceso de diseño sea más fácil compartiendo información entre los distintos centros de trabajo. Todas ese tipo de cosas que se pueden hacer con herramientas informáticas, pues van a aportar valor a la empresa. El hecho de simplemente tener correo electrónico, pues no le va a aportar. Entonces, vais viendo un poco cuál es el tema, ¿no? Estos son los 3 puntos que hemos dicho. Pasamos a las definiciones. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, esto está muy embarullado, ¿no? Todo el mundo habla de nube, todo el mundo habla de cloud computing y tampoco es que tengamos clarísimo qué es, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a una definición que hay, que hizo el NIST. El NIST es el Instituto Americano para la Definición de los Estándares y la Tecnología. Es simplemente una institución que lo que hace es que marca un poco las pautas, ¿no? Entonces, tiene una definición de cloud computing que la vamos a ver porque marca algunos puntos clave, pero es un poco excesiva, ¿vale? Bueno, habla de que es un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión reducido o interacción mínima con el proveedor de servicio. ¿Vale? Bueno, esa es la definición y es una definición correcta y es buena y bueno, conforme vayamos avanzando, si volvéis a ella, pues veréis que tiene más sentido, pero para entendernos nosotros, para que hablemos de lo mismo, yo quiero hacer una definición más de andar por casa. Esta es mi definición, pero que espero que se entienda mejor. Para mí, cloud computing es una capa de abstracción.
es una construcción que nosotros colocamos de forma que nosotros pensemos en una serie de recursos, en una serie de servicios, en una serie de sistemas, pero de una forma abstracta. De forma que yo no me tengo que ocupar del mantenimiento, de las licencias, de la electricidad, del hardware, de cómo está montado, cómo se configura, nada, nada, nada. Yo lo único que sé es que pago una cuota, normalmente mensual, anual, la que sea, a cambio de un servicio que está perfectamente definido. Sí, es decir, el fabricante o el proveedor me dice exactamente qué me va a dar y está acotado. Puedo hacer esto, pero no puedo hacer lo otro. Y que ese servicio funciona. Recordad antes lo que hablábamos de una empresa, ¿no? A una empresa le aporta tener correo, claro, es absolutamente vital que una empresa tenga correo electrónico, pero le aporta mantener y gestionar un sistema de correo electrónico en sus instalaciones. Pues no, necesita correo, pero lo otro le da igual. Entonces, poniendo este mismo ejemplo en esta definición de cloud computing, de lo que se trataría es de decir lo siguiente: si yo quiero tener correo electrónico, tú me vas a proveer a mí de correo electrónico, me lo vas a proveer en unas condiciones determinadas, con unos tamaños determinados de buzón, con unas capacidades de flujo de correo determinadas, una funcionalidad determinada para que yo acceda desde cualquier dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cómo lo montes, lo que tú tengas detrás, el hardware, la configuración, el almacenamiento, las comunicaciones, me da exactamente igual. Yo te voy a pagar a ti por un servicio, eso es lo que tú me vas a dar, pero cómo lo montes tú detrás, me da igual, porque está dentro de esa capa de abstracción, como hemos definido, que entendemos como nube, ¿vale? Entonces, el ejemplo más claro de todo esto, el que suelo poner, es el de la compañía telefónica. O sea, obviamente tenemos que tener teléfono, ¿vale? Cuando antes teníamos el teléfono fijo que tenía todo el mundo, pues tú llamabas a la compañía de telefonía y te ponían una línea de teléfono, ¿no? Ellos te conectaban la roseta, te hacían las conexiones, hacían luego las conexiones dentro de la central, lo que hubiera que hacer, ¿no? Y ya cuando salió las conexiones vía DSL, pues lo mismo, ¿no? Tú vas al proveedor de conexión a internet, sea un Telefónica o sea un Vodafone, sea el que sea, y tú le dices: yo quiero, dentro de vuestra oferta comercial, que es este servicio o este servicio, quiero esta modalidad, que con esta modalidad me vais a ofrecer este ancho de banda con estas características a cambio de este coste mensual. Tú llegas, lo contratas, llamas, pero tú no te vas a poner a discutir con la compañía de teléfono si tienen espacio o no en el rack de comunicaciones de la centralita, si necesitan ampliar las conexiones, si está funcionando o no la conexión de backbone con Escandinavia. Es que ni lo sé ni me importa, es que me da absolutamente igual, ¿vale? Nosotros escogemos entre una oferta paquetizada que me da el proveedor y en base a esa oferta paquetizada que me da el proveedor, escojo y sé que tengo que pagar tanto. Y además espero un nivel de servicio determinado. Si no se cumple ese nivel de servicio determinado, pues podré reclamar. Y eso es todo. O sea, en realidad ese es el modelo de abstracción, ¿no? Que el cómo se haga me da igual. Yo solo sé que pago un servicio, pago por un servicio y se me ofrece ese servicio sin que yo tenga que preocuparme de cuál es la infraestructura que hay detrás para poder dar ese servicio, ¿vale? Entonces, visto eso, para que un servicio pueda ser considerado un servicio de nube, pues deben cumplirse una serie de características, que ya la definición del NIST nos dejó algunas, ¿no? Las características son esencialmente estas, ¿no? Son 4 o 5. El primero es que sea un pool de recursos. Obviamente, si tuvieran que montar una centralita de teléfonos para darnos servicios a nuestra empresa de ADSL, pues no sería rentable. ¿Qué es lo que hace? Que esa empresa que provee de servicio hace una inversión, pero luego esa inversión la aprovecha para dar servicio a una serie de clientes, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de la computación en la nube, es exactamente lo mismo. El proveedor que sea tiene una serie de recursos físicos de hardware, de comunicaciones, de almacenamiento, y lo que hace es que crea un pool de esos recursos y
utilizando ese pool de recursos, los sirve a cada uno de los clientes individualmente. Él va gestionando el crecimiento de ese pool de recursos, pero eso es algo que a nosotros no nos debe preocupar. Igual que si nosotros mañana tenemos un servicio en la nube, por ejemplo, como Office 365, y de pronto resulta que queremos integrar nuestra empresa, nuestra delegación de Lituania, que tiene 4.000 cuentas de correo de 20 gigas cada uno, pues a mí me da igual eso. Yo se lo voy a pedir al proveedor que sea Microsoft, sea el que sea, y ellos verán si tienen que ampliar su CPD o no. Obviamente no lo van a hacer por nosotros, sino que eso van haciendo un seguimiento de las tendencias, ¿no? Pero básicamente veis cómo es el concepto, ¿no? Hay un pool de recursos universal que el proveedor va aprovechando entre los distintos clientes. Otra característica también es el acceso universal. Hoy en día no se entienden las barreras que había antes, ¿no? Que hablaban de, por ejemplo, nuestra red local y hablaban de internet, ¿no? Antes había una cosa que era el perímetro, ¿no? Que era como una muralla que defendíamos, ¿no? Y que nosotros le decíamos a nuestros usuarios, no, aquí dentro es seguro, aquí dentro puedes acceder a recursos, tus datos están aquí, pero cuando sales fuera es como el que sale al salvaje oeste, ¿no? Sale a un entorno donde nosotros no tenemos control ninguno, donde hay una inseguridad absoluta, y entonces hace 10 años, por ejemplo, era perfectamente válido decir, no, mira, si tú quieres tener acceso a datos de la empresa cuando estés fuera, cópiatelos al disco duro, porque esa es la única opción que hay. Bien, hoy en día eso no es nada viable, ¿no? Y de hecho hay más dispositivos que no son PCs accediendo a la información de la empresa que dispositivos PC, ¿no? Entonces, en las empresas de ahora y los usuarios de ahora no puedes esperar que acepten que no van a tener acceso a sus datos cuando estén fuera, ¿no? Por lo menos a los más básicos como son el correo electrónico, por poner un ejemplo, ¿no? O sus archivos. Entonces, cuando estamos hablando de estos tiempos, la frontera esa que teníamos entre el perímetro, entre estar dentro y estar fuera, desaparece, ¿no? Entonces, el servicio que me estén dando en formato de nube debe ser un servicio de acceso universal desde donde estemos, ¿vale? Una nota también, cuando nosotros estamos dando un servicio universal que va a estar accesible de cualquier sitio, tiene sentido que ese servicio se preste desde Internet y no desde nuestras instalaciones locales, puesto que Internet es más central a todos los que estén por ahí desperdigados por todo el mundo, ¿vale? Simplemente un apunte. Luego, otra característica importante es la elasticidad y la escalabilidad, ¿vale? Son parecidas, ¿no? La elasticidad significa que cuando yo estoy contratando un servicio que está basado en un modelo de nube, yo lo que le pido a ese servicio es que sea ágil y que responda a mi demanda, ¿no? Entonces, igual que puede ser necesario adquirir esas licencias para esos 4.000 usuarios de Lituania que hablaba antes, y yo lo quiero de la noche a la mañana, por decirlo de alguna forma, y quiero que eso sea lo suficientemente escalable como para que me acepte esa cantidad de usuarios sin que tenga que hacer nada especial. Igualmente también cuando yo no necesite esos usuarios, porque resulta que he vendido esa delegación de la empresa pues a una empresa alemana de componentes, pues en ese caso yo también quiero ajustar lo que pago y quiero dejar de pagar, ¿no? Fijaos que esta es una característica de la nube, ¿no? Cuando yo tengo hardware que he comprado, que he adquirido y que está en mi CPD, eso está ya comprado. Si resulta que lo he comprado para albergar una serie de máquinas virtuales que yo necesitaba para un proyecto en concreto y resulta que acaba ese proyecto, yo sigo teniendo las máquinas y esa inversión que he hecho en máquinas, pues voy a dejar de rentabilizarla. En cambio, si estuviéramos en un modelo de nube, como una de las características que tiene es el tema de la elasticidad, pues cuando lo necesito lo uso y lo tengo disponible, y cuando no lo necesito puedo darlo de baja, de forma que dejo de pagar por ello. Es decir, es muchísimo más flexible y sobre todo es mucho más ágil, ¿no? Ahora veremos algún tema de eso. Luego, otra característica importante de en qué consiste un servicio de nube es el que está orientado de forma que tenga un autoservicio, ¿vale? Porque lo que se pretende es ser ágil y lo que se pretende es estandarizar. Entonces, igual que tú puedes contratar tu ADSL por
por internet. Tú vas a una página, rellenas un formulario, das a siguiente, siguiente, y lo próximo que ocurre es que vienen a tu casa a montártelo, ¿vale? Pues los servicios que están basados en nube están también orientados a que sean sistemas automatizados, porque como lo que te están ofreciendo está paquetizado, está estandarizado, es mucho más fácil que sea el propio usuario, ya sea que internamente está desplegando una aplicación o ya sea, por ejemplo, configurar su correo electrónico. Está pensado para que el usuario tenga el menor esfuerzo y lo pueda hacer él solo, ¿vale? Y que bueno, que haga las cosas pues bajo demanda, ¿no? Que es otra característica. Y luego, por último, una de las características también más importantes es el pago basado en el uso. Es lo que he dicho antes, ¿no? A mí me interesa como empresa pues dar de alta un determinado servicio, por seguir poniendo el mismo ejemplo que nosotros pues hemos mencionado antes, ¿no? El tema de ADSL. A mí me interesa tener un servicio de ADSL cuando lo necesito, pero cuando ya dejo de necesitarlo, pues puedo darlo de baja y no utilizarlo, ¿vale? No es una inversión, no es algo que yo he comprado y ya se queda hasta los restos, ¿vale? Entonces, todas estas características de la nube, combinadas entre sí, me ofrecen unas ventajas importantes a las empresas. La primera es la agilidad, ¿vale? La agilidad es fundamental en cualquier empresa porque hoy en día se aceleran mucho los cambios, la innovación. Las empresas necesitan estar continuamente haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, imaginaos un ejemplo, os voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Una empresa, como he dicho antes, que se dedica a la fabricación de zapatos, que quiere poner en marcha un nuevo proceso productivo a través de una aplicación, ¿no? Esa aplicación necesita una serie de servidores y de servicios interconectados entre sí, porque además, pues bueno, pues hay una plataforma online que sirve eso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa medio compleja, ¿no? Entonces, claro, si fuéramos al modelo normal, el modelo normal de poner en marcha eso es hacer una inversión, hacer una compra de servidores con todo lo que ello supone. Eso supone pues que primero tenemos que definir qué características van a tener esos servidores, luego tendremos que solicitar ofertas a los diferentes proveedores, luego como es una inversión bastante grande tendremos que obtener autorización de nuestro departamento financiero que autoricen a hacer esa inversión. Eso normalmente sabéis en las empresas y seguramente muchos de vosotros lo vivís, supone tiras y aflojas a nivel de presupuesto, porque igual ni siquiera estaba presupuestado. Entonces, una vez que eso se produce, pues se hace la compra, luego hay que esperar a que lo sirvan desde el proveedor. Cuando llega desde el proveedor hay que instalarlo, hay que ponerlo en marcha, hay que hacer la configuración básica y luego hay que empezar a desarrollarlo, ¿no? Cuando a lo mejor resulta que es que esa aplicación que estamos haciendo, ese proceso que estamos haciendo es solamente para la campaña de Navidad de este año porque se prevé que se van a vender mucho más zapatos. Bueno, pues todo eso que yo he hecho a lo mejor es un proceso de 4 meses. Las compras de materiales en muchos sitios llevan incluso mucho más, ¿no? Cuando estamos hablando de sistemas así caros, ¿no? Entonces, estoy perdiendo el tren. Si yo estoy tardando 6 meses en poner en marcha una iniciativa empresarial que es para una cosa concreta y más o menos inmediata, pues no lo puedo hacer. En cambio, si yo me fuera a un modelo de nube y yo contratara con un proveedor, pues esos servidores con esas aplicaciones que me hacen falta, pues estamos hablando que lo puedo tener en 24 horas como muchísimo. Y que además, cuando acabe esa campaña, en el caso anterior yo me quedo con esos servidores que ahora tengo que decir, bueno, venga, ahora en qué los voy a reutilizar o para qué los voy a utilizar, ¿no? Mientras que en este servicio que yo he contratado como un servicio puntual y que es elástico y que tiene un pago por uso, cuando yo no lo necesito, pues simplemente lo apago, por poner un ejemplo, apago esas máquinas virtuales y dejo de pagarlas. Y ya está, es que no hay más. Entonces, evidentemente esa agilidad pues es muy importante y eso me lo da el utilizar sistemas en nube, ¿no? Y bueno, por poner otro ejemplo, porque quiero que esto quede clarísimo, si nosotros tuviéramos nuestro sistema de correo local y resulta que tenemos que traernos a esos 4.000 usuarios de Lituania con 20 gigas de buzón a nuestro exchange que tenemos en local,
pues probablemente nos supondría un descalabro, ¿no? Porque nuestro exchange estará dimensionado para lo que nosotros tenemos. Si ahora nos tenemos que traer esos usuarios, pues tendremos que ver si tenemos que ampliar, si tenemos que cambiar de versión porque los sistemas antiguos no soportan una base de datos tan grande, si tenemos que comprar almacenamiento, cómo vamos a dar alta disponibilidad, cómo vamos a dar ese acceso desde Lituania. Entonces, bueno, pues simplemente vais cogiendo una idea de lo que es la agilidad y lo que es esa capacidad de reacción que le estamos dando a las empresas cuando utilizamos un servicio en la nube, ¿no? Luego, evidentemente, es el ahorro. No tengo que pagar algo que es costoso de golpe y que luego lo tengo que mantener esa inversión. Si no estamos hablando de que solamente se utiliza cuando se usa. De hecho, por poner un ejemplo, conozco gente que tiene sistemas en la nube basados en máquinas virtuales y que lo que hace es que tiene procesos automáticos para apagar las máquinas cuando saben que no se están utilizando o ponen menos máquinas en funcionamiento, ¿vale? Y sobre todo la gran ventaja que aporta a las empresas del tema de la nube es que se pueden enfocar en lo que realmente aporta su negocio. Volvemos a lo mismo, lo que aporta al negocio es vender zapatos. Fabricarlos más baratos aporta al negocio. Cualquier cosa que incida en que los zapatos sean mejores, de mayor calidad, se vendan más, fantástico. Pero el que su departamento de informática esté dedicado a la fontanería, como la llamo yo, pues no le va a aportar nada. Entiende que eso está superado, que eso está atrás, igual que nosotros no tenemos una central de electricidad para darnos servicio en casa, sino porque eso sabemos que nos lo va a dar otro y nos despreocupamos, pues lo mismo ocurre con los sistemas informáticos. Deben evolucionar para que ayuden a la empresa a enfocarse en sus procesos de negocio y en lo que es su negocio en sí, no en perder el tiempo en cosas que no les va a aportar nada, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora, después de haber visto esas características de la nube, vamos a definir algunas cositas. Por ejemplo, una nube privada, ¿qué es? Pues claro, yo os he puesto ejemplos de servicios en la nube y os he puesto ejemplos que se ven muy claramente cuando estamos hablando de la nube pública, ¿vale? De sus servicios como Office 365, servicios como Azure. Pero cuando hablamos de una nube privada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues una nube privada es son sistemas internos de nuestra empresa, vamos a gestionar la infraestructura de nuestra empresa, pero colocándole también esa capa de abstracción que hablábamos de la nube. Entonces, digamos que es que nosotros nos convertimos en el proveedor de servicios para el resto de la organización. Vale, seguramente alguno de vosotros se ha quedado diciendo, bueno, no lo entiendo, no sé de qué va esto. Vale, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que nosotros tenemos una red de hospitales, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, esa red de hospitales somos una empresa privada, tenemos un grupo de hospitales, uno en Salamanca, otro en Úbeda, tenemos otro en México, me da igual donde estén, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora estamos acostumbrados a que cada uno de esos hospitales pues tiene que tener su propio CPD, su centro de proceso de datos, su infraestructura, sus comunicaciones, su almacenamiento, para darle servicio a esos usuarios que tiene ahí, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al modelo de nube e implementamos una nube privada, pues una opción sería el tener un CPD unificado que dé servicio a todos esos hospitales. Y lo que hacemos es que agrupamos los servidores que tendría cada uno de esos hospitales por separado, los agrupamos, creamos un pool de recursos, es decir, es un bloque único. Y ahora, sobre esa capacidad de computación que me dan todos esos recursos que antes tenía desperdigados de forma individual y que no estaban bien aprovechados, sirvo una serie de servicios a esos consumidores, como pueden ser cada uno de esos hospitales. Por ejemplo, si un hospital necesita una capacidad de cómputo porque necesita tener pues no sé cuántas máquinas virtuales, no sé cuántas instancias de máquinas virtuales, nosotros desde esa nube le vamos a servir esas máquinas virtuales con esa capacidad que él ha solicitado, pero se la estamos dando de un pool de recursos que tenemos en nuestra organización, ¿no? Igual ocurre con las aplicaciones, igual ocurre con el almacenamiento, los datos, lo que queramos hacer, pero lo hacemos de una forma abstracta. Cada uno de los hospitales no tiene que preocuparse de si nos estamos quedando sin espacio en disco o no.
Eso es una cuestión que nosotros como gestores del pool somos los que tendremos que estar revisando continuamente, pero ellos lo que hacen es que consumen esos servicios que nosotros hemos paquetizado. Por ejemplo, Hospital de Úbeda. Señores, tienen ustedes la capacidad de solicitar máquinas virtuales tamaño M, tamaño L y tamaño XL para diferentes usos. Una les va a costar X al mes, la otra les va a costar X más 2 y la otra le va a costar 2X, porque la capacidad que es necesaria para servir esa máquina pues es mayor, ¿vale? Entonces, eso se puede hacer así, incluso como os he comentado ahora mismo, los costes pueden distribuirse entre sí. Es decir, nosotros podemos ser nuestro propio proveedor de nube. Entonces, cuando estamos gestionando nuestra infraestructura local con esos mismos principios de elasticidad, bajo demanda, pago por uso, todo eso, pero dentro de la empresa, pues estamos hablando de una nube privada, ¿vale? Y ¿qué es una nube híbrida? Que es el objeto de la charla de hoy, ¿no? Bueno, pues una nube híbrida es cuando yo estoy gestionando de una forma unificada y bajo el modelo de nube recursos que están en nuestra infraestructura local y que están en la nube pública. Es decir, gestiono de forma uniforme y preferentemente con las mismas herramientas elementos que están en mi CPD y elementos que están en la nube pública. Dicho de otra forma y simplificándolo mucho, es no hacer distinción de dónde están los recursos a la hora de gestionarlos, ¿vale? ¿Qué parte de mi infraestructura está en un servidor que está en Azure? Pues vale. ¿Que la otra parte está aquí en mi CPD de Albacete? Pues vale. No hay ningún tipo de problema. Lo gestiono de una forma unificada y es transparente de cara al funcionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, queda claro todo eso. Una última parte de definiciones que tenemos que ver también es cuando hablamos de los modelos de servicio. Hay por ahí distintas siglas, seguro que muchos de vosotros no sabéis qué significan y vamos a verlas. Por un lado está el IaaS, Infraestructura como Servicio, Infrastructure as a Service. Luego otro es Platform as a Service o Plataforma como Servicio. Y el último es Software as a Service. Veréis, al final, cada una de estas distinciones de lo que se trata es de ver qué parte de la gestión la hacemos nosotros y qué parte de la gestión la hace el tercero al que estamos derivando ese servicio, ¿no? Al proveedor. Entonces, por poneros un ejemplo muy sencillo y bueno, que no sea tan aburrido, hay alguien que ha hecho un gráfico como este, ¿no? Lo que es la pizza como un servicio. Entonces, si tuviéramos que hacer distinciones, igual que se hace con IaaS, PaaS y SaaS, en quién hace qué, pues un modelo parecido de la pizza, pues sería que, bueno, que tenemos 4 posibilidades, ¿no? El tradicional, lo que se llama on-premises, ¿no? En nuestras instalaciones. Ahí somos nosotros los que lo ponemos todo, ¿eh? Nosotros ponemos la mesa, ponemos los refrescos que le sacamos de la nevera, ponemos la luz y el gas, ponemos el horno, hacemos la base de la pizza nosotros con la harina y como sea, nosotros le echamos el tomate, le echamos el queso, le echamos el relleno que queramos ponerlo. Entonces esa es la pizza hecha en casa. Como veis, todo está en azul porque todo lo he hecho yo, ¿vale? Si ya empezáramos a externalizar cosas, ¿cómo quedaría? Bueno, pues el siguiente nivel sería el equivalente un poco a infraestructura como servicio, es cuando yo compro una pizza congelada y me la hago yo. Entonces, hay parte que ya está hecho. Es decir, la mesa la sigo teniendo que poner yo, los refrescos los sigo teniendo que poner yo, la luz y el gas, evidentemente, los sigo teniendo que poner yo, y el horno también, puesto que la pizza viene congelada. Pero el resto me lo ha hecho un proveedor, ¿vale? Tengo la base de la pizza, tengo el tomate, tengo el queso y tengo el relleno. Me gustará más o me gustará menos, pero ya viene hecha. Y cuando yo voy a comprar la pizza, yo tengo distintas opciones en el congelador. No hay una pizza congelada que sea la que tú quieras con los ingredientes que tú quieras, sino hay la de atún, hay la de 4 quesos, hay la margarita, hay A, B, C o D. ¿Vale? Entonces, fijaos, esta es una de las características de cuando hablamos de la nube, ¿no? Que vamos a paquetizar nuestro servicio. No vamos a ofrecer libertad absoluta para hacerlo de la forma que queráis. Si lo que estáis buscando es un servicio muy personalizado, probablemente la nube no es para vosotros, ¿vale? Siguiente nivel, el que hablamos de plataforma como servicio, Platform as a Service. Ahí de lo que estamos hablando es, por ejemplo, cuando hacemos un pedido de pizza a domicilio. Nosotros vamos a poner la mesa y vamos a poner los refrescos.
asumiendo en el ejemplo que no los hemos pedido también. Pero la luz y el gas lo va a poner el proveedor, puesto que la pizza me viene hecha. El horno igual, ha usado el proveedor. La base igual, ¿no? Él ha hecho la base, le ha puesto el tomate, le ha puesto el relleno, le ha puesto todo, ¿vale? Entonces, eso está en verde, lo he externalizado en otra empresa, ¿vale? Y finalmente tenemos el ejemplo del software como servicio. ¿Qué ocurre cuando yo voy a una pizzería? Pues que me lo hacen todo, ¿no? La mesa me lo ponen ellos, los refrescos me lo ponen ellos, la luz, gas, horno, la base, la pizza, todo. Yo nada más que llego y me siento, ¿vale? Pues como estáis viendo, al final, con este ejemplo tan tonto que hemos visto de la pizza como un servicio, para lo que nos ha servido es para ver que realmente cuando hablamos de distintos modelos, IaaS, PaaS y SaaS, en realidad lo que estamos es variando qué parte del trabajo vamos a hacer nosotros y qué parte lo van a hacer otros, ¿no? Aquí, ya en esta presentación o en esta diapositiva, hablando ya más específicamente de Azure, pues estamos hablando de que cuando tú eres el que lo gestiona todo, pues tú tienes que gestionar las aplicaciones, los datos de esas aplicaciones, los ejecutables que haya, el middleware si utilizamos algún sistema intermedio, el sistema operativo, la capa de virtualización, lo que son los servidores, lo que es el almacenamiento y lo que es la red, ¿vale? Cuando yo me voy al modelo de infraestructura como servicio que tenéis ahí, pues en este modelo de infraestructura como servicio yo gestiono lo que son las aplicaciones, los datos y el sistema operativo, es decir, llego hasta el sistema operativo, pero el proveedor me va a dar la capa de virtualización, es decir, me va a dar ya la máquina virtual, me va a gestionar también los servidores sobre los cuales se están ejecutando esas máquinas virtuales, que ni sé cuáles son, ni me importa, ni cuántos, ni cómo, el almacenamiento también. Eso, los discos duros que tenga que comprar o lo que tenga montado me da exactamente igual que toda la configuración de red que tenga que hacer, ¿vale? Yo, bajo este modelo de infraestructura como servicio, lo que tengo es una máquina virtual donde yo a partir de ahí empiezo a instalar el sistema operativo y empiezo a hacer lo que yo necesito, ¿eh? Bajo Azure tenemos la ventaja de que nosotros lo pedimos ya con un sistema operativo preinstalado, ¿no? Porque ya la característica de Azure también es que incluye la licencia. Pero si quisiera también podría subir yo mi propia imagen de sistema operativo, con lo cual el modelo sigue siendo válido, ¿vale? El siguiente nivel es el de plataforma como servicio. Cuando hablamos de plataforma como servicio, estoy yendo un poquito más en lo que le voy a dar al proveedor. Entonces, en este caso, el sistema operativo lo va a gestionar también el proveedor y los servicios en sí también los va a gestionar el proveedor. Por ejemplo, si yo lo que quiero montar es un servidor web o quiero montar un servicio web, puedo irme al modelo de infraestructura como servicio que acabamos de ver, donde a mí me dan el servidor y ahí ya le monto el Internet Information Server y hago lo que quiera con él, o directamente puedo pedirle al proveedor que me dé la plataforma, es decir, que me dé una instancia de Internet Information Server que esté ejecutándose sobre a saber qué servidor, ¿vale? Pero que me ofrezca unas características determinadas para servir esa página web, ¿vale? Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, el resto, la gestión de ese sistema operativo, los servicios, el escritorio, o sea, todo lo gestiona él. Yo solo gestiono lo que es los datos de mi aplicación y lo que es la aplicación en sí que subo a ese servidor web. El tercer nivel es el de software como servicio. Eso es donde el vendedor, el fabricante, me lo hace todo. El ejemplo más claro sería el Office 365, ¿vale? Que es un servicio en la nube de Microsoft. Ahí tengo mi correo electrónico, mi almacenamiento, tengo todo y yo solo me tengo que preocupar de utilizarlo, ¿vale? No... O sea, evidentemente sabemos que eso está montado sobre Exchange, sabemos que hay por detrás un almacenamiento, sabemos que hay una serie de configuraciones, todo eso lo sabemos, pero no nos importa porque lo único que nosotros queremos es determinar un número de buzones con determinadas características, ya sea un plan E, un plan P, un plan kiosco. Hay distintas opciones, como decíamos, paquetizadas y tú contratas la que sea para un número de usuarios determinada y se acabó. No necesitas acordarte de nada más, ¿vale? Otro ejemplo también con SQL Server, ¿vale? De cómo iría en diferentes niveles o cómo sería la visión si hablamos de cosas en local o hablamos de la nube, ¿no? Sobre todo porque muchos de vosotros os va a servir para entender qué estoy perdiendo y qué estoy ganando cuando voy a un sistema de nube, ¿no? Aquí tenemos una gráfica con sus dos ejes, ¿no? En el eje vertical lo que tenemos son los costes, ¿vale? Cuanto más abajo, más me cuesta y cuanto más arriba, menos me cuesta. Y abajo, en el eje horizontal, tengo el eje del control
de qué capacidad de control o qué nivel de control tengo de esa infraestructura, ¿no? Entonces, nos iríamos, el primer nivel o el primer punto es cuando hablamos de que tengo las máquinas físicas en nuestras instalaciones, ¿vale? Cuando nuestras máquinas están en nuestras instalaciones, pues tengo un control muy alto, es decir, hago lo que me da la gana con ellas, pero también el tema de costes sube. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la inversión de las máquinas, la configuración, todo eso lo hago yo, me lo como yo, ¿vale? Aquí no hay nube. En cambio, según voy avanzando y según voy subiendo los distintos niveles que puedo tener, pues voy ganando ahorro y flexibilidad a cambio de perder control. El siguiente nivel sería, por ejemplo, tener virtualizadas las máquinas, ¿no? Si yo tengo virtualizadas mis máquinas, pues bueno, pues los costes pueden abaratarse pero el control es un poquito menor, ¿no? Si lo tengo en un modelo de nube privada. Si me voy a un modelo de infraestructura como servicio, pues resulta que yo a lo mejor lo que tengo es una máquina virtual que no gestiono yo, con lo cual me estoy ahorrando lo que es el esfuerzo de los servidores, almacenamiento y todo eso, sino que yo gestiono a partir del sistema operativo. Es decir, tengo el sistema operativo y ahí pues puedo iniciar sesión, puedo configurarlo como yo quiera y puedo evidentemente configurar el SQL Server, ¿vale? El siguiente nivel de plataforma como servicio pues sería esa instancia de base de datos de Azure que yo puedo comprar. Entonces, ahí directamente de lo que me tengo que preocupar es de cargar mi base de datos. Pero todo el tema de la replicación, las copias, el rendimiento, todo eso te viene paquetizado por Microsoft. Tú no te tienes que preocupar de nada, ¿vale? Entonces, veis que en este nivel yo he ahorrado mucho porque estoy comprando una instancia que me vale muy poco, pero a cambio he dejado de tener el control absoluto. Yo no puedo decirle a Microsoft qué capacidad de respuesta me tiene que dar, ni cómo va a configurarse el tema de la réplica o la copia o todo eso. No, eso viene en el paquete. Cuando tú contratas esa instancia, tiene una serie de términos de servicio que te dice las copias se van a hacer de esta forma y tienes la opción de tenerlas replicadas o no replicadas, tal. Tienes una serie de opciones. Pero más allá de esas opciones no te puedes ir porque es un servicio paquetizado y estandarizado, ¿vale? Dejando el tema de SQL, lo que sí me gustaría comentar es que, bueno, que el escenario va cambiando, ¿no? Antes teníamos una cosa muy frecuente, que era tener nuestros usuarios que accedían a nuestros recursos on-premises en nuestras instalaciones, ¿vale? Ahí teníamos nuestra CPU, tenemos nuestro almacenamiento, teníamos la red y ahí pues podríamos poner las aplicaciones directamente sobre los servidores o ya se introdujo la novedad absoluta, es decir, no, también podemos tener máquinas virtuales, ¿no? Y en esas máquinas virtuales instalar las aplicaciones, ¿vale? Bien, eso lo conocemos y bueno, pues no es nada especial hoy en día, ¿no? Luego también tenemos la posibilidad de tener un proveedor de servicios que me dé una serie de aplicaciones en la nube. Entonces, todo el tema de CPU, almacenamiento de la red, eso es un problema del proveedor de la nube. A mí me da igual, yo tengo esas aplicaciones a las que accedo directamente. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de Office 365, ¿no? Luego también podemos estar hablando de que hay una plataforma de almacenamiento de computación, como puede ser Azure, que me va a proveer de máquinas virtuales. Con lo cual, parte de mi infraestructura ya puedo empezar a pensar que va a estar fuera, ¿no? Y ya la última instancia es que parte de mi infraestructura interna también la voy a poder gestionar bajo ese modelo de nube, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la suma de todos estos elementos hace que una empresa hoy en día pues, pueda tener parte de sus servicios informáticos en la nube, parte en lo que es una nube privada, gestionando ella misma pues esos recursos, parte en sistemas tradicionales y parte también en sistemas de un proveedor, como puede ser Azure, donde me ofrece una serie de recursos de computación. Y el hecho de que estemos utilizando distintos elementos no significa que sean exclusivos, sino que hoy en día el escenario de una empresa es que va a ir utilizando para cada una de sus necesidades informáticas la plataforma que más le convenga o más necesite o más fácilmente le surja o le supla sus necesidades, ¿vale? Bueno, ya hemos visto lo que es una nube, ¿no? Hemos visto los conceptos. Estamos de acuerdo en que nos provee de una serie de ventajas como puede ser agilidad, escalabilidad, ahorro de costes, todas esas cosas, ¿vale? Pero vamos a intentar ir a lo práctico, ¿vale?
estáis en una presentación sobre Azure y habréis oído muchas cosas de Azure. Si alguno ha evaluado incluso Azure, verá que hay 1000 opciones distintas que además no paran de cambiar. Pero quizá alguno de vosotros estéis echando de menos el poder decir, bueno, pero en la práctica, a mí y ahora, ¿para qué me sirve? ¿Qué cosas puedo hacer con Azure que me ayuden a extender mi funcionalidad o me dé soluciones, ¿no? Entonces, bueno, he querido recopilar una serie de escenarios, pequeños ejemplos, ¿no? De uso de Azure en plan práctico, ¿vale? Algunos son más complejos, otros son menos complejos, pero simplemente para ir dando ideas que al final es el objeto de esta charla, ¿no? Bueno, lo primero y evidente es tener máquinas virtuales. O sea, puede ser un buen sitio para crear tus máquinas virtuales de forma rápida. Hay una cosa que es la galería, que ya tienes imágenes preinstaladas de todo tipo de sistema operativo y servidores. Estamos hablando de que no solamente hablamos de entornos Windows, hablamos de entornos de Linux, de un montón de Linux distintos, entornos dedicados. Hay muchísimas cosas. Yo os animo a que veáis la galería porque además cada vez van saliendo versiones nuevas, ¿no? Una cosa importante recalcar es que el que tengamos una máquina virtual en Azure normalmente incluye ya el coste de la licencia. Entonces, si montamos un Windows Server, pues no tenemos que además tener un precio de licencia de Windows Server o pagar cal ni nada de eso, no, sino eso viene ya todo incluido, ¿vale? Entonces, bueno, pues en las máquinas virtuales tenemos distintos elementos, ¿no? Balanceadores de carga, tenemos distintos tipos de almacenamiento. Sí, el uso más básico y más inmediato sería el de tener máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Otro segundo uso que no todo el mundo conoce es la posibilidad de hacer el backup contra Azure, ¿vale? Estamos acostumbrados a que tenemos sistemas de backup que lo que hacen es que almacenan los datos que nosotros queremos en discos secundarios, o esos discos secundarios luego van a cinta, o tenemos distintos mecanismos, ¿no? Bueno, pues desde hace ya un tiempo todos los sistemas operativos Windows Server más o menos modernos de Microsoft son capaces de elegir un almacenamiento de Azure como destino de las copias de seguridad de la herramienta de backup, ¿vale? Con lo cual, aparte de los sistemas de copia que yo pueda estar haciendo, que no tienen por qué quitarse, es decir, todas estas cosas son compatibles, yo puedo estar haciendo un backup de mis datos, además, a Azure. Siempre se ha dicho que las copias de seguridad no solamente deben estar en las instalaciones, sino que debemos tener una copia fuera. Bueno, pues qué mejor copia fuera que mantenerlo en Azure, que sabemos que es un entorno absolutamente protegido, replicado, con tolerancia, con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos datos que entran, además, no tienen coste ninguno, ¿vale? Y es muy fácil de configurar, ¿vale? Hay una cosa que es el Microsoft Azure Backup Agent, el agente de backup de Microsoft Azure, que tú se lo instalas a cualquier Windows Server. Entonces, a la hora de hacer un backup con Windows Server, puedes elegir tu cuenta de almacenamiento de Azure como destino de ese backup, ¿vale? Además, si queremos hacer backup de aplicaciones como puede ser SQL Server, Exchange o lo que sea, también con System Center Data Protection Manager, la solución de backup de Microsoft, puede hacerse backup a Azure como parte de su funcionalidad, ¿vale? O sea que es interesante, pues además hablamos de unos precios bastante baratos, ¿no? Y lo bueno es que ese backup que tenemos en Azure luego podemos restaurarlo si queremos a máquinas en Azure, podemos verlo, podemos hacer distintas cosas, ¿vale? Otra cosa que también es muy interesante relacionado con Azure y que poca gente conoce son las cabinas de almacenamiento StorSimple. StorSimple es una empresa independiente y la compró Microsoft, ¿no? Entonces, lo que hace interesante es que es un almacenamiento, son unas cabinas que están permanentemente conectadas a una cuenta de almacenamiento en Azure. ¿Y qué sentido tiene eso? Bueno, pues uno muy sencillo. Cualquiera que haya estado analizando datos y que se ocupa de almacenamiento sabe que en nuestros servidores hay muchísimos datos a los que no accede nadie. Que realmente se estima en un 5% la cantidad de datos que están lo que se llama vivos. Sí, que se están utilizando con más o menos frecuencia. El resto de los datos que tenemos en nuestros servidores de archivos están ahí porque tenemos que tenerlo por si alguien alguna vez los pide, pero realmente no están en uso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con StorSimple? Pues con StorSimple lo que hacemos es lo siguiente: dividimos los datos en 3 niveles, ¿vale? Un primer nivel serían los datos que están más activos, que hablaríamos de esto, ¿no? Son aquellos que están
accediéndose a ellos con una frecuencia continua, ¿no? Son los que están más vivos de todo ese almacenamiento que tenemos, ¿no? Bueno, pues esos datos los puedo tener en un primer nivel, un primer tier que sea disco SSD, para que sea muy rápido, para que se sirvan de una forma mucho más rápida, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de discos que también se acceden, pero no con un acceso tan frecuente o tan simultáneo, o de alguna forma no es tan urgente, pues esos datos los mueve la Store Simple automáticamente a discos SAS. Disco almacenamiento normal, disco duro estándar, ¿no? Que me ofrecen una velocidad razonable con un precio también razonable, ¿no? Y el resto de los datos, los que no se utilizan, los que llevan mucho tiempo sin usarse, pues los backups, los archivos, todas esas cosas se mandan al almacenamiento público de Azure, con lo cual no me está gastando espacio en esos discos SAS o en esos discos SSD, sino están en Azure. Y de una forma transparente, cuando los usuarios reclaman esos archivos o reclaman el acceso a esos datos, pues la propia Store Simple se lo va a bajar, lo va a almacenar en discos SAS y van a estar accesibles, ¿vale? De forma que está bastante bien, ¿no? Porque esto es un poco parecido a lo que hace Windows 8.1 con el OneDrive, que ya conocéis que te aparecen los ficheros en el explorador de ficheros, pero realmente no están ahí, sino solo cuando tú haces doble clic y lo quieres utilizar, se van a descargar desde el OneDrive, ¿no? Pues esto es similar, pero con tus datos, con tus cabinas, ¿vale? Entonces merece la pena investigarlo porque puede suponer un ahorro de coste bastante importante, ¿no? Puesto que el almacenamiento de Azure es baratísimo comparado con lo que son los discos, ¿no? Bueno, otra funcionalidad también muy interesante es el Azure Site Recovery o el sitio de recuperación contra desastres de Azure. Veréis, hay muchas empresas que verían deseable el tener un sitio de recuperación contra desastres. Si hay un incendio en mi sede principal, pues poder reasumir esas operaciones desde un sitio secundario, ¿vale? Pero pocas empresas se lo pueden permitir porque conlleva unos costes de infraestructura bastante grandes, ¿no? Entonces, con Azure tenemos muchas opciones para poder dar esa funcionalidad de una forma bastante barata, ¿no? Entonces, la primera opción que tenemos aquí utiliza Azure para relativamente poca cosa. Estamos hablando de que nosotros como empresa tenemos nuestro sitio primario. En nuestro sitio primario tenemos nuestros servidores configurados y con máquinas virtuales bajo Hyper-V. Y luego tenemos otro sitio secundario donde nosotros colocamos las máquinas para en caso de desastre mantener una réplica, ¿vale? Eso lo hacemos con una funcionalidad nativa de Hyper-V que se llama Hyper-V réplica, que no tiene un coste adicional y podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Y que se va a encargar de que las máquinas virtuales que hay en el sitio primario se mantengan replicadas en el sitio secundario con un desfase temporal por poner un ejemplo, de 15 minutos, ¿no? De forma que si cae el sitio primario podemos lanzar la activación de ese sitio de réplica, podemos hacer ese failover y reasumir las operaciones desde ese sitio de réplica. ¿Qué papel tiene Azure dentro de este esquema? Pues poco. Azure lo que hace es que con Windows Server 2012 R2 es el sitio desde donde yo voy a decir si quiero cambiar a ese sitio secundario o a ese sitio primario una vez que vuelva a estar activo. Poco más, ¿vale? El siguiente nivel o otra cosa que podemos hacer también es que resulta que Microsoft hace cosas así de un año compró una empresa que se llama InMage. Y InMage se encargaba de hacer software para replicar máquinas virtuales de una ubicación a otra y de un entorno a otro, incluyendo la nube, ¿no? Entonces, a través de esa aplicación que se llama InMage Scout, que todavía no lo han cambiado el nombre a Microsoft, lo que podemos hacer es algo similar a lo que estamos acostumbrados a hacer con ese Hyper-V réplica que acabamos de ver hace un momento, pero con cargas que sean físicas o que sean de otro sistema de virtualización como VMware. De forma que Azure sigue siendo el que orquesta o el que gestiona ese cambio de sede de uno a otro, pero lo que hay debajo mediante ese image son máquinas virtuales o máquinas físicas que están replicadas, ¿vale?
Esto sería lo que es la protección de on-premises a on-premises, es decir, los datos están en diferentes ubicaciones, pero las dos físicas o todas físicas que yo gestiono, ¿no? Entonces, lo que también podemos hacer y que es interesantísimo para una pyme que no pueda digamos, financiar el tener un centro de respaldo, es que podemos hacer que ese respaldo, en lugar de ir a otra ubicación física como tenía en los dos primeros casos, vaya a Azure. Es decir, la réplica de esas máquinas virtuales se aloje en Azure y que, por supuesto, en caso de caída o en caso de catástrofe, yo pueda reasumir esas operaciones desde Azure, dando servicios desde Azure en lugar de desde ese otro sitio de réplica. Eso ya hoy en día se puede hacer. Además, esto estaba hasta hace unos meses limitado a aquellos clientes que utilizaran System Center Virtual Machine Manager para gestionar su virtualización, pero hoy en día lo podemos hacer simplemente con el Hyper-V réplica, ¿no? Poniendo como destino Azure. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas van a venir? Pues en este año se espera pues la evolución lógica de este modelo para aprovechar esa tecnología que aporta Image, que es esa capacidad de yo tener un respaldo de máquinas virtuales de VMware o máquinas físicas en Azure y ser capaz de reasumir esas operaciones desde Azure. Volvemos al tema de esta presentación, ¿no? Escalabilidad, ahorro de coste, elasticidad. Es muchísimo más barato que sea Azure con su infraestructura quien nos provea de ese hardware donde ejecutar esas máquinas virtuales en caso de catástrofe, que nosotros equipemos un segundo sitio, un segundo CPD en una ubicación distinta de la principal, pongamos las comunicaciones, hagamos las pruebas, pongamos el software, todo eso es muchísimo más caro, ¿vale? Entonces, esto es una función bastante interesante, ¿vale? Luego, a nivel de SQL, pues también tenemos servicios similares, ¿no? Tenemos uno que se llama Always On y ese Always On es un modelo de replicación nuevo que será poco a poco el que gane terreno en el mundo de SQL Server y se basa en, bueno, tener una réplica de esa base de datos, ¿no? Bueno, pues esa réplica de esa base de datos puede estar en Azure, ¿no? Con lo cual, pues ganamos también pues mucha capacidad de tolerancia a desastres, ¿no? Bueno, llegamos a quizás la parte que a mí me gusta y la parte más interesante de lo que me ofrece Azure, ¿no? Bueno, para eso tenemos que recapitular un poquito, ¿no? Nosotros en nuestras instalaciones, en nuestra empresa, es muy probable que tengamos directorio activo y que directorio activo sea la base de todos los sistemas empresariales que utilizo en mi empresa. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que hay una gestión de usuarios para una aplicación determinada, lo lógico y lo probable es que esos usuarios hayan salido del directorio activo. El directorio activo también es lo que utilizan mis usuarios para iniciar sesión, es lo que yo utilizo para gestionar los permisos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, está claro que en una infraestructura de red local el directorio activo es una pieza crítica, ¿no? Bueno, pues en Azure hay un servicio complementario a ese directorio activo local que se llama Azure Active Directory, ¿vale? Y que me va a permitir actuar como punto centralizado de autenticación para todo lo que yo quiera utilizar en la nube y que necesite servicios de autenticación, ¿vale? Una cosa también muy interesante es que ese directorio activo de Azure lo puedo sincronizar con mi directorio activo local. Con lo cual, pensad que si el directorio activo de Azure es la base de la autenticación para todos los servicios en la nube, y si ese directorio activo de Azure yo lo puedo rellenar con la información que yo ya tengo en mi directorio activo local, al final lo que estoy haciendo es que estoy extendiendo mi directorio activo local para usarlo en todas mis aplicaciones de nube. Esto es un aspecto interesantísimo y que me ofrece muchísima funcionalidad y que Microsoft con Azure es el único proveedor que puede hacer, ¿vale? Ningún otro proveedor, ni Google, ni Amazon, ningún otro tiene esos servicios de identidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo esos servicios de identidad, cómo funcionan? Bueno, pues digamos que tenemos aquí nuestros servicios de directorio activo en local y tenemos otros directorios, lo tenemos on-premises que se llaman nuestras instalaciones. Y luego tenemos los directorios que utilizan cada una de esas aplicaciones cloud. Por ejemplo, Office 365 utiliza un directorio activo por debajo. Ya hemos dicho que es Exchange y sabemos que Exchange necesita directorio activo, ¿no? Bueno, pues al final
esa información de esos directorios que yo tengo aquí está dentro del directorio activo de Azure. Y como hemos hablado antes, es muy fácil sincronizar la información de mi directorio activo local con el directorio de Azure. Entonces, al tener eso sincronizado, puedo utilizar esa información que a mí me venía del directorio activo local en todos esos servicios de autenticación de Azure. Ya sea aplicaciones que yo gestiono, Office 365 o lo que sea. Teniendo además también la posibilidad de habilitar el Single Sign-On, de forma que el usuario solo ha tenido que iniciar sesión en su red local para que esas credenciales le acompañen en el uso de cualquier tipo de sistema que requiera autenticación, ¿vale? Eso es interesantísimo, ¿vale? Todo ello a través de cualquier tipo de dispositivo, a cualquier tipo de entorno, ¿vale? Es agnóstico. Pero es que lo más interesante de todo eso es que ese servicio que yo tengo aquí de Azure Active Directory, que estamos hablando de que se ha rellenado con información de mi directorio activo y que me sirve para acceder a servicios en la nube, se puede integrar también de forma transparente y súper fácil con más de 2.400 proveedores de autenticación. Estamos hablando de que ese directorio activo de Azure, que está con los datos de mi directorio activo local, me puede servir también para autenticarme pues en Oracle, en Salesforce, en Dropbox, en Evernote, en lo que sea que mi empresa está utilizando como sistema en la nube de lo que sea, ¿vale? Entonces, fijaos que usando como clave central el directorio activo de Azure, y la identidad que está en el directorio activo de Azure, que recuerdo que puede venir de nuestro directorio activo local, pues tengo capacidad de autenticar a mis usuarios y mis aplicaciones en todos los sistemas de autenticación más conocidos que hay, ¿vale? Os animo a que abráis una cuenta de Azure, os animo a que veáis esta parte de integrar una aplicación con un sistema de autenticación de terceros, porque la lista de proveedores es absolutamente impresionante, ¿vale? Y es muy fácil ponerlo de forma que sea casi transparente, ¿no? Y de hecho, hoy, que estamos a 19 de diciembre, Microsoft ha anunciado que se va a integrar también con Moodle, que es una plataforma online de formación, el Office 365, con lo cual las posibilidades de integración cada vez son mayores en todo este tema de Azure, ¿no? Y de Office 365. Bueno, vale, hasta ahora hemos visto cosas que son muy interesantes, pero claro, algunos estarán diciendo, bueno, sí, pero eso está allí y mi infraestructura local está aquí, ¿no? ¿Cómo las integro? Bueno, pues tenemos tres formas de hacerlo, ¿no? Aquí vemos las dos primeras. Una de las formas que tenemos de hacerlo es una conexión segura, una conexión VPN point to site. Y es que yo en un equipo determinado arranco un cliente de VPN y ese cliente de VPN va a hacer que mi máquina, y solo mi máquina, esté conectada a Azure. Ese, digamos, es el primer nivel de conexión, ¿no? Tiene un límite, no sé si eran 20, 50 usuarios, no recuerdo, porque además los límites en Azure cada vez van cambiando, pero está un poco orientado a lo que son pruebas, pilotos, a un usuario que en un momento dado necesita acceder directamente o tener conectividad con los servidores, ¿vale? Pensad que aquí de lo que estamos hablando es de que le voy a dar una IP interna de la subred donde están montadas las máquinas virtuales de Azure, ¿vale? Con lo cual puede acceder con una dirección interna local. No significa que un usuario externo no pueda acceder a un servidor web que yo coloque en Azure. No, el acceso desde fuera, el acceso desde internet va aparte. Y eso lo puedo configurar como me dé la gana, ¿vale? Aquí estamos hablando del acceso interno, de la conexión interna, es decir, de esa extensión de mi red local a Azure para que Azure forme parte de mi red local, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues como decíamos, la primera opción es una conexión de individuos a ese centro de datos de Azure con un cliente de VPN específico que además no requiere una configuración muy avanzada, sino directamente tú allí le das a dos botones y se te autodescarga, ¿no? Pero lo más frecuente, lo que vamos a ver con más frecuencia es la conexión de site to site, es decir, enganchar mi site, mi ubicación física, mi LAN, con una ubicación de Azure mediante un túnel de VPN. ¿Vale? Pensad que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo eso sin utilizar Azure. Es muy frecuente encontrarse empresas que tienen distintas sedes y que esas sedes están unidas a través de un VPN que te da un proveedor, ¿no? Bueno, pues esto es el mismo modelo. Es una sede remota
que normalmente hasta hace unos años pues esa sede remota resulta que es que era mi oficina de Alicante, pero es que ahora resulta que esa sede remota es Azure. Bueno, pero la trato exactamente igual. Una vez que yo tengo establecido ese túnel site to site y esa VPN, yo puedo hacer un ping de un sitio a otro y me responde y tiene una subred 192.168.24 igual que la que tengo aquí. Es decir, no hay diferencias, ¿vale? Obviamente, esta conexión está yendo a través de internet, con lo cual hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Luego las vamos a ver un poquito en detalle, pero es evidente que igual que yo no pondría un sistema al que tuviera que atacar desde una sede a otra dentro de sedes distintas de mi infraestructura local, porque el tiempo y la latencia va a hacer que eso no funcione, pues aquí con Azure es exactamente igual. No voy a montar una base de datos y que los clientes estén a otro lado y le hagan 10.000 consultas por segundo, porque es que eso tiene que ir a través de ese ancho de banda de la VPN y con esas latencias. Simplemente no va a funcionar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos poner ese tipo de cargas? Sí, sí podemos ponerla. Entonces, para eso sale esa tercera opción. Es un servicio que se llama ExpressRoute, que te ofrece Microsoft en colaboración con una serie de proveedores de comunicaciones y por el cual nosotros tenemos un canal privado entre nuestra empresa y Azure. ¿Vale? Es un canal privado que no pasa por internet y que tiene, sobre todo, el tema de que no pasa por internet es un tema de seguridad, pero no es algo que sea, digamos, lo que más importa en este servicio, sino lo que importa es que te ofrece un caudal de información y unas latencias garantizadas, ¿vale? Entonces ahí ya sí puedes empezar a hacer uso de servicios entre una sede y otra que requieran grandes demandas de ancho de banda y de latencias pequeñas, ¿no? Entonces son unos servicios que se pagan aparte y te lo ofrecen tu proveedor. Hay distintas formas de hacerlo, tampoco vamos a entrar en detalle en eso, pero se están ofreciendo ya en España, ¿vale? Bueno, vamos a recapitular un poquito. Hemos estado viendo un montón de cosas. Hemos estado viendo lo que son los modelos de nube, lo que es una nube privada, lo que es una nube híbrida, lo que es una nube pública. Entonces, vamos a ir viendo un escenario con el que quizás vosotros os identifiquéis. Hay mucha gente que está en un escenario parecido a este, ¿no? Tenemos nuestras instalaciones on-premises, tenemos nuestros servicios. Por poner un ejemplo, una empresa típica, tenemos nuestro directorio activo, tenemos nuestro Exchange que da servicio a nuestros usuarios tanto de dentro como de fuera. Tenemos nuestro System Center con Function Manager internamente para gestionar nuestros PCs de los usuarios. Y tenemos las máquinas virtualizadas con Hyper-V y con System Center Virtual Machine Manager, pues lo gestionamos, ¿vale? Habrá gente que lo tenga todo, habrá gente que no, pero bueno, os hacéis una idea de que esto es una red local bastante típica, ¿no? Con servicios bastante típicos. ¿Cuál sería el siguiente paso quizás? Bueno, pues otra cosa que estamos viendo mucho son clientes con Office 365. Es decir, tenemos ya un primer servicio en la nube, ¿no? Los servicios de correo, SharePoint, comunicaciones con link, todo eso, pues se prestan desde Office 365. Y hay muchos de vosotros que vuestra empresa está a este nivel, ¿vale? Un siguiente paso que podemos dar cuando estamos en este nivel es el sincronizar los directorios, ¿vale? Aquí he hecho una pequeña trampa porque realmente no estoy sincronizando el directorio activo con el directorio activo de Azure. O sea, lo estoy haciendo, pero a nivel de interfaz y todo eso lo estoy haciendo solamente con el de Office 365. Lo que pasa es que como el de Office 365 está dentro de los directorios que puede ver el directorio activo de Azure, en la práctica estoy integrándome con el directorio activo de Azure, ¿vale? Por eso decía que era una pequeña trampa. Pero bueno, digamos que me integro con el directorio activo de Azure y ese directorio activo de Azure es el que yo utilizo a la hora de gestionar mis usuarios. Entonces, es el directorio activo, el sitio donde yo doy de alta a un usuario y cuando se produce esa replicación, ese usuario ya me aparece en Office 365. Seguro que también muchos de vosotros estáis en ese entorno porque es un entorno bastante frecuente, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues que a lo mejor tengo algunos servicios o algunas máquinas virtuales en Azure, ¿vale? Esos servicios los he montado para hacer una cosa determinada, una aplicación web, unos servicios de movilidad, una máquina virtual para un proyecto determinado y bueno, accedo a él desde fuera mediante los usuarios o de alguna forma puntual, ¿no?
¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería unir ambas sedes con un túnel de VPN y una configuración site-to-site como acabamos de ver, ¿no? Entonces, en esa configuración site-to-site ya podría hacer cosas como que Virtual Machine Manager gestionara de una forma unificada tanto las máquinas virtuales de dentro como las de fuera, por poner un ejemplo, ¿no? Y así pues podríamos ir siguiendo, ¿no? Añadiendo servicios, ¿no? Y cada vez complicándolo más. Por ejemplo, hay uno que se llama Windows Intune, que es un sistema para gestionar plataformas, incluyendo dispositivos móviles, que también es integrable con System Center Configuration Manager. Es decir, desde mi Configuration Manager puedo gestionar los dispositivos que van gestionados con el servicio Windows Intune, a la vez que también gestiono los que están internos. Y puedo ver ambos y puedo cambiar, ¿vale? Bueno, vamos también a otro ejemplo práctico. Este ejemplo que vamos a ver aquí no me lo he inventado. Este ejemplo surge de una reunión con un cliente que tenía una determinada infraestructura y lo que vamos a ver luego es cómo podríamos hacer evolucionar esa infraestructura haciendo uso de los medios que me provee Azure, ¿vale? Entonces tenemos un entorno de red local, una sola sede, donde tenemos una aplicación muy importante que se presta a través de escritorios remotos, ¿vale? Esa aplicación de escritorio remoto va a un Internet Information Server que accede a una base de datos SQL Server 2000. Fijaos que estamos hablando de escritorios remotos de 2003 y estamos hablando de SQL Server 2000, es decir, sistemas que ya están fuera de soporte y que están absolutamente obsoletos, ¿vale? Además, tienen un sistema de correo basado en Exchange 2003 que también está fuera de soporte y se ve desde archivos de Windows Server 2003 también, ¿vale? Tienen su controlador de dominio con su dominio que hemos llamado aquí cliente.com y tienen un TMG, el antiguo ISA Server evolucionado, que es el que le da acceso a Internet, ¿vale? Entonces, este cliente tiene una serie de problemas, ¿no? Los problemas que tiene este cliente es que no tiene presupuesto para hacer inversiones, pero sabe que tiene que cambiar, que tiene problemas de caídas constantes, que sus necesidades han evolucionado y, por ejemplo, los tamaños de buzón que está prestando ahora mismo pues no son adecuados, que además no tiene ningún mecanismo de alta disponibilidad si cae ese servidor de Exchange. Su controlador de dominio es uno solamente y en cualquier momento puede sufrir cualquier pérdida, que tiene muchos usuarios desde fuera que necesitan acceder a esos datos y no pueden porque el sistema es bastante arcaico, ¿vale? Y que su aplicación también tiene que cambiar. Y claro, en un modelo normal estaríamos hablando de un proyecto de migración muy gordo, estaríamos hablando de una inversión importante en servidores, en almacenamiento, luego tendríamos que meter una capa de virtualización, tendríamos que comprar licencias renovadas, tendríamos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que pensar es que ¿por qué no vamos a incorporar la nube, concretamente Azure, dentro de una solución? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. No significa que esto sea lo único que podemos hacer, ni significa que sea la respuesta correcta, pero sí que es una de las respuestas que hasta ahora no nos planteábamos y que yo creo que es interesante que vayamos interiorizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar respuesta a esa necesidad del cliente, podríamos hacer distintas cosas. Por ejemplo, tenemos una cuenta de Azure, ¿vale? Y esta cuenta de Azure lo que hacemos es que la conectamos con una VPN site-to-site. Ni siquiera tiene que cambiar su TMG. Es decir, con el TMG lo podemos hacer. Aunque no sea lo óptimo, pero lo podemos hacer, ¿vale? Y una vez que tenemos esa cuenta de Azure y tenemos sincronizado ese sitio, pues podemos tener también pues una máquina virtual allí que sea un segundo controlador de dominio. De esa forma ya no está el directorio activo en una sola máquina, sino que en caso de catástrofe tenemos ahí nuestro propio directorio activo y además este directorio activo que tenemos en la nube lo podemos utilizar para dar servicio a otros servidores que tengamos también en Azure, ¿no? Otra posibilidad también es que los backups de ese servidor de archivos, que cada vez son más grandes, pues vayan a Azure en lugar de tener que ir a un sistema dedicado, puesto que el coste va a ser mucho más barato. ¿Os acordáis de ese servidor de Exchange también que teníamos, que se estaba quedando pequeño, que no me ofrecía funcionalidad, que no tenía ningún tipo de redundancia? Pues eso lo pasamos a un software como servicio. Nos vamos al Office 365, migramos el contenido de esos buzones a Office 365, lo servimos desde ahí por una cuota fija al mes y eso es lo que hay. ¿Os acordáis también de nuestro directorio activo, ¿no? Que era la base de la autenticación y de todo lo que teníamos? Bueno, pues hacemos una sincronización de ese directorio activo local con el directorio activo de Azure, de forma que ahora ya
podamos utilizar esas cuentas tanto en Office 365 como en lo que yo quiera montar en Azure, que va a ser, por ejemplo, ese servidor de escritorio remoto que yo quería que estuviera funcionando y que me diera servicio de esa aplicación. Entonces, acordaos que esa aplicación atacaba a una base de datos SQL. Bueno, pues en lugar de mantener esa base de datos SQL que estaba obsoleta, lo que vamos es a una instancia de SQL de plataforma como servicio, no a la máquina virtual entera que yo tenga que gestionar, sino solamente la base de datos, que es lo único que me interesa. Y la ataco desde esa aplicación de escritorio remoto. Ya me he olvidado de redundancia, de réplica, de todo. No, directamente eso me lo mantiene Microsoft. ¿Vale? Entonces, bueno, es simplemente un ejemplo ficticio de cómo puedo ir utilizando componentes de las plataformas de nube para ir solucionando problemas que van más allá de lo tradicional. Con la ventaja además de que ese cliente no tenía ningún tipo de presupuesto para hacer ningún tipo de inversión. Entonces, a nada que empiezas a comprar servidores para virtualizar, una cabina de almacenamiento, empiezas a meter una serie de cosas, pues estamos hablando que una inversión de pues, yo qué sé, 60.000 euros o más, ¿no? Cuando hablamos también de cabina, hablamos de licencias, hablamos de todas estas cosas. Entonces, como no tiene dinero para hacer ese tipo de cosas, el poder descargar parte de esas necesidades en servicios en los cuales tú pagas por uso una cuota mensual, pues es mucho mejor. Y es la diferencia entre no poder hacer nada y ya empezar a poder hacer cosas para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios que ofrezco a mis usuarios. ¿Vale? Bueno, recapitulando, hemos estado viendo ventajas de esa nube híbrida. Entonces, hay una serie de ventajas evidentes, como es la escalabilidad, esa posibilidad que tengo de extender el CPD durante el tiempo que yo quiera para un uso concreto y luego pues no lo utilizo, por eso es pago por uso. El tiempo de despliegue es extremadamente rápido, o sea, yo puedo tener una necesidad mañana de 200 servidores virtuales, cada uno de ellos con una barbaridad de gigas de RAM, y yo nada más que me tengo que ir a una página web y eso se me va a aprovisionar en una hora, como muchísimo, no va a tardar tanto. ¿Vale? Imaginaos tener que comprarle hardware, llegar, que instale el proceso de compra dentro de vuestra empresa, una locura, ¿no? Vale. Pero igual que hemos visto que hay cosas buenas dentro de lo que es la nube híbrida, también hay cosas que no son buenas dentro de la nube híbrida. O digamos, cosas para lo cual tener elementos en la nube pública, pues no encaja. Entonces, hay veces que hablamos de condiciones legales. En ese tema se ha avanzado muchísimo y la plataforma de Azure es, que yo sepa a día de hoy, la única que está certificada por todas las autoridades de protección de datos europeas y la Agencia Española de Protección de Datos como que cumple todos los requisitos de privacidad y seguridad de los datos, con lo cual a efectos legales debe ser exactamente lo mismo que tú lo tengas en todas las instalaciones, pero sí es verdad que algunas veces, pues por la especial sensibilidad de los datos que tenemos ahí o lo que sea, pues preferimos no tenerlo en un espacio que no podemos controlar tan directamente. Bueno, pues habrá casos en los que eso sea así y incluso casos que esté justificado, ¿no? Luego, habrá casos también en los que la empresa acaba de hacer una inversión enorme, por ejemplo, renovando su CPD, y no se va a ir a la nube o no va a empezar a meter servicios en la nube cuando tiene capacidad no utilizada. Bueno, pues sí, es cierto. En ese caso no tiene demasiado sentido irte a un servicio externo que te va a costar cuando el que tú ya tienes internamente, que ya has pagado y que pues, te interesa utilizar, pues está ahí muerto de risa, ¿no? En ese caso, quizá lo más interesante, si tienes capacidad sobrante, es convertir tus recursos internos en una nube privada. Es decir, empezar a servirlo bajo ese modelo de nube para optimizar el uso que haces de esos recursos, ¿no? Luego, hay determinada gente, y eso lo hemos visto con muchos clientes, para los cuales la nube está muy bien, pero ellos quieren tener, pues como decimos aquí, ¿no? El síndrome de Gollum, mi tesoro. Yo quiero tener aquí mis maquinitas, entrar en mi CPD y ver todo lo que tengo ahí, ¿no? Pero pues eso, veréis, hay mucha gente que piensa así y que sigue teniéndolo así, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se trata de que tengamos un poquito de cabeza y que se trata de que pensemos lo que hacemos y que lo estudiemos bien, ¿no? Entonces, igual que no va a tener sentido tener distintas cargas, igual que, por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Si yo tengo
mi escritorio remoto aquí abajo porque lo quiero seguir manteniendo en local, pero mi base de datos la tengo en una instancia de SQL en Azure, pues nos vamos a encontrar con problemas, porque es que continuamente van a tener que estar los usuarios de esa aplicación atacando a esa base de datos y seguramente acabe fallando porque las latencias no son muy buenas cuando voy a través de Internet. Entonces, o no lo hago, es decir, o no pongo ese SQL en Azure, o hago lo que hemos hecho en este diseño. El propio servidor de escritorio remoto, que es al que acceden vuestros usuarios desde cualquier lado, pues que sea o sea, que esté en Azure para que esté al lado de esa base de datos SQL con las cuales se tiene que conectar. Es decir, el hecho de que nosotros usemos la nube no evita que tengamos que utilizar la cabeza como en cualquier diseño que hagamos de cualquier infraestructura, ¿vale? Lo que pasa es que lo que es interesante es saber que este tipo de recursos existen y que están lo suficientemente maduros como para utilizarlos, ¿vale? Bueno, imaginaos que sí, que os ha gustado y que queréis empezar a llegar a empezar a utilizar esto, ¿no? Y que solamente los ejemplos que os he puesto pues os quedan pequeños, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? O hasta dónde puede escalar. Bueno, pues es una burrada y además no todos los días, pero sí casi todas las semanas Azure te ofrece funcionalidades nuevas, ¿no? Entonces, esto simplemente es lo que había en el mes de diciembre del 2014, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo una infraestructura interna con su automatización, con todo como... Imagínate que ya lo tengo puesto como una nube privada y lo tengo gestionado como un reloj, ¿no? Bueno, pues es que en Azure tengo la posibilidad de, una vez que engancho mi infraestructura local con la infraestructura de Azure, con un site-to-site o mediante ExpressRoute, pues tengo un montón de servicios de redes virtuales, conjunto de disponibilidad, balanceadores de carga, autoescalado para que, por ejemplo, si tenemos un servicio web y empiezan a llegarnos muchos clientes porque es la campaña de Navidad, él solo vaya creando instancias nuevas para escalar esa funcionalidad. Traffic Manager para gestionar el tráfico, todo tipo de automatización. No sé si conocéis un producto que se llama System Center Orchestrator. Bueno, pues Azure también tiene su orquestador. CDN o Content Delivery Network son, digamos, centros más locales a tus usuarios de donde se pueden servir o prestar elementos más pesados como pueden ser imágenes o vídeos o ese tipo de cosas, ¿vale? Tengo también servicios de computación con máquinas virtuales, servicios web, servicios para móviles, roles web, procesos trabajadores. Puedo incluso tener mi Team Foundation Server o el Visual Studio Online o el HIT. Servicios de datos, puedo tener almacenamiento, ya sea como blob, como tabla o como tabla de almacenamiento. Además, hablamos que también hay distintos tipos de almacenamiento según la velocidad. Luego, aparte, puedo tener mis ficheros VHD. Puedo tener un Virtual Appliance de esas cabinas de almacenamiento Store Simple que hemos visto para que desde la réplica de Azure también se puedan servir datos que estén en esa cabina física que tengo en mis instalaciones. Tengo servicios de backup, de recuperación de sitios, como hemos visto, de base de datos SQL, sincronización de base de datos, MySQL, por ejemplo, si lo queremos, HD Insight con Hadoop, esto es el elefantito cuando lo veáis por ahí. Servicios de aplicaciones como directorio activo de Azure, autenticación de factor múltiple, que esto es una cosa muy interesante, porque permite que cualquier aplicación que nosotros montemos y con la que queramos integrarnos, pues le podamos meter la autenticación de factor múltiple que exija una llamada de teléfono, biometría o alguna historia rara. Lo podemos hacer de una forma mucho más barata que desarrollarlo nosotros mismos. Caché de Azure, control de acceso, pistol, servicios de medios, notificaciones, todo tipo de cosas, ¿vale? Hay pues decenas de servicios dentro de Azure y quizá uno de los defectos que tiene Azure es que tiene tantísimas cosas que es muy fácil perderse, ¿no? Entonces, mejor ir poco a poco y ir experimentando, ¿no? Y bueno, ¿qué paso puedo dar más allá de utilizar lo que tengo en mi red local y utilizarlo de Azure? Pues integrar las dos, ¿vale? Entonces hablábamos de que la nube híbrida, estrictamente hablando, es gestionar una infraestructura que está en nube privada y en nube pública como si fuera una sola, ¿no? Entonces, para eso Microsoft da una serie de herramientas que están dentro de la suite de System Center, ¿vale? Voy a tener herramientas para aprovisionar cargas en un sitio y en otro, para monitorizar el funcionamiento de esas cargas tanto en un sitio como en otro, para dar automatización y autoservicio, es decir, un portal para que cada uno pueda pedir y pueda hacer lo que sea, y todas esas cosas con la suite de System Center, ¿vale? Aquí tenéis un poquito más de detalle
de cómo System Center está orientado a que se gestionen no solamente las cargas internas, sino las externas. Y además incluso tienen una cosa que es el Azure Pack, que es para que le instalemos en nuestra infraestructura local que hemos gestionado o que estamos gestionando con System Center, le instalemos una serie de complementos para que visualmente y a nivel funcional sea exactamente la misma experiencia, sea Azure que sea algo interno. Como veis, es similar en absoluto, es prácticamente lo mismo, porque al final Microsoft lo que quiere es que tú tengas la misma experiencia, estés utilizando el sistema que estés utilizando, y que volvamos a lo mismo, que Azure sea una extensión de tu red local, ¿vale? Y que no tengas ningún tipo de disonancia y que tengas que tomar la decisión de dentro o fuera, sino que tú de forma natural entiendas que haya cosas que vas a poner en Azure, cosas que vas a poner local, que vas a mover de un sitio a otro, que vas a querer modificar, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, yendo más allá, ¿no? Siendo un poco visionarios y teniendo en cuenta que además lo que voy a contaros no refleja a lo mejor la situación aquí en España, pero sí puede ser en otros países, es con todas estas mejoras que incorpora el uso de la computación en la nube, ¿hacia dónde vamos en la gestión de nuestras infraestructuras informáticas, ¿no? Bueno, pues estamos evolucionando de un entorno en el cual lo que aspirábamos era a tener nuestro CPD optimizado, bien gestionado y con una infraestructura de aplicaciones que funcionaran bien, a un modelo en el cual yo voy a tener una serie de servicios que voy a prestar yo, que va a prestar un proveedor, medidos, parametrizados, estandarizados, ¿vale? Entonces, bueno, antes lo importante era la propiedad, donde yo tenía una serie de aplicaciones que cada una de ellas consumían una serie de recursos de conectividad, de discos, almacenamiento, servidores, y que estaban, de alguna forma, en silos. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros montábamos el servidor de la aplicación, ¿vale? En todas las empresas está la aplicación, ¿no? Bueno, pues el servidor de la aplicación daba servicio a la aplicación. Entonces, ¿tenía espacio en disco sobrante? Sí, pero era para el servidor de la aplicación. ¿Tiene conectividad sobrante de red o tiene capacidad de memoria? Pues sí, a lo mejor, pero estaba en la aplicación. Entonces, cada uno de esos sistemas iba evolucionando de forma aislada, ¿no? Y se convierte en un silo de información, en un ente aislado. Frente a eso, vamos a la consunción, a consumir servicios de computación, de almacenamiento y de red, pero no están asignados de forma exclusiva e individual a las diferentes aplicaciones que tenemos, sino que van a ser un pool, van a ser un todo, ¿vale? También pasaremos de gestionar plataformas, que es a lo que se dedica el 90% de los administradores del sistema durante todo el día, a gestionar pues las identidades, la aplicación, dónde están los datos de esas aplicaciones, gestionar el sistema operativo, gestionar la capa de virtualización, gestionar el hardware cuando te da una alerta de que se ha estropeado una fuente de alimentación de un servidor, el almacenamiento, la red, es decir, todas esas cosas, pero además multiplicado por cada una de las distintas vertientes, cada uno de los distintos sabores que tengamos en nuestra red, ¿no? Si tenemos mainframe, pues lo mismo. Windows, pues los sistemas Windows habrá que gestionar su sistema operativo, habrá que actualizarlo, estarán virtualizados o no. Los Linux igual, los Unix igual, ¿vale? Entonces pasaremos de todo ese trabajo que hay de gestión y mantener una plataforma gestionada a gestionar servicios, ¿vale? Pasaremos que tendremos algunos sistemas que son antiguos y que siguen estando on-premise en el modelo de silo, pero tendremos otro que estará en on-premise en una infraestructura de nube privada, con sistemas más modernos, y algunos que pasaremos directamente a servicios. ¿Servicios a qué nivel? Pues IaaS, SaaS o PaaS, el nivel que la aplicación soporte y hasta donde hayamos conseguido llegar evolucionando, ¿vale? Y también el día a día de la gestión y de las mejoras no será expandir plataformas antiguas, es decir, ampliar la funcionalidad de esa aplicación o instalar un nuevo servidor de correo para suplir al antiguo con más memoria, más capacidad y todo eso. Es decir, que cada uno de esos silos se va expandiendo de forma independiente, sino que lo que haremos será modernizar las cargas. Entonces, lo que antes estaba en silo, al pasar a un modelo de hosting compartido, gana en eficiencia. Las aplicaciones antiguas que replataformemos y rehagamos, pues van a tener una reducción de costes. Lo que antes estaba dentro de un silo, esa aplicación, que era un ente individual, si la reescribimos
podemos dar servicio a los nuevos requerimientos que tengan de escalabilidad y de acceso y todo esto. Luego, cuando una aplicación antigua pues necesita nueva funcionalidad, pues se la podemos prestar en este modelo, ¿no? Con lo cual ganamos escalabilidad, ¿no? A lo mejor. También podemos dar funciones adicionales a lo que antes teníamos en silo y proporcionar innovación, ¿no? Y hacer aplicaciones que directamente estén en la nube, con lo cual vamos a aprovechar todas las características de la nube y vamos a poder en un momento dado pues convertirlas en un servicio de nube. Es decir que esto es lo que iremos haciendo poco a poco. Cada vez más se irán escribiendo aplicaciones directamente bajo el modelo de nube y iremos abandonando ese modelo de aplicaciones monolíticas en bloques y con información en silos para ir a una gestión mucho más eficiente, ¿vale? No sé en cuánto tiempo lo veremos, pero probablemente a eso vayamos, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado al final de esta presentación y bueno, pues a mí me gustaría pues terminar con algunas conclusiones, ¿no? Insisto en que estas conclusiones son las mías porque, como dijimos desde la primera diapositiva, en esto pues cada uno tiene su opinión y hay gente visionaria que opina que esto va a ir en una dirección, gente más conservadora que piensa que no, que esto de hecho hay gente que piensa que todo esto de la nube es un bluff, ¿no? Y que bueno, dentro de unos años se irá todo a la porra y que quedarán pues aquellos que hayan sido resistentes y hayan mantenido todos sus servidores en el CPD ahí en plan espartano, ¿no? Bueno, las conclusiones, las mías. Bueno, pues lo primero es que la nube híbrida o la nube en general no es una amenaza, sino una oportunidad. Es decir, no es algo que vaya a obligarme a mí a cambiar todo y que me exija rehacer todo y que entonces lo vea como una preocupación, ¿no? Es simplemente una oportunidad de determinadas cosas poder darlas, o determinados servicios que yo tengo que dar dentro de mi empresa, pues darlo de una forma más eficiente, una forma óptima, una forma más barata, más escalable, y es una opción más que voy a tener, ¿vale? No hablamos tampoco de todo o nada. Yo he conocido gente que cuando empezaban a hablar de la nube, pues decían, no, es que vamos a pasar toda la nube y no vamos a tener nada. Tampoco se trata de eso, se trata de pensar un poquito, de tener sentido común y de las cosas que tengan sentido poner en la nube, ponerlas en la nube y las que no, no. Recordamos que por lo menos con Azure, tú puedes tener la nube o los servicios de Azure como una extensión de tu CPD interno, como una red más. Entonces habrá cosas que merezca la pena tener ahí y cosas que no, ¿vale? También que la tecnología está lo suficientemente madura como para que la tengamos en cuenta en nuestros proyectos. ¿Sí? Se trata de que cuando nosotros vayamos a abordar un proceso de renovación dentro de nuestra empresa porque veamos que se nos ha quedado pequeña pues determinados servicios o necesitamos dar respuesta a una necesidad de negocio aparte, pues que dentro del planteamiento de alternativas que tenemos, pues le demos un poco de tiempo a pensar, bueno, ¿y si me llevo esto a la nube? ¿Y si me llevo esta parte a la nube? ¿Y por qué no lo monto en lugar del local? Pues, por ejemplo, en una base de datos que esté en la nube. Es decir, el considerarlo como una opción más en nuestro diseño. Habrá veces que encaje y habrá veces que no. Como veis en el dibujito ese que hice antes de la red que estaba basado en un cliente, había partes que seguían estando en local porque tenía más sentido ponerlas en local, pero había partes que tenían más sentido ponerlas en la nube puesto que el cliente tenía una serie de requisitos, de costes y tal que no podía afrontar montando todo en local, ¿no? Entonces hay cosas que están mejor allí y cosas que no, ¿vale? Respecto a los que piensan que la nube va a acabar con sus puestos de trabajo y que, bueno, pues se van a quedar sin nada que hacer o que van a tener problemas para desenvolverse, bueno, pues creo que estáis viendo que esto es un tema de la suficiente complejidad como para que hagan falta expertos. Y si hace falta expertos, pues lo lógico es que ese espacio de expertos lo ocupen los que hasta ahora son administradores de sistemas que estaban encargándose de gestionar toda esa plataforma en local, puesto que van a ser los que mejor conocen esas plataformas en local y que más fácilmente las podrán extender para que parte de esa infraestructura pues se sirva desde la nube, ¿no? Entonces hay muchísimos recursos, han empezado ya a salir certificaciones de Microsoft acerca de la nube, hay cursos, hay centros de formación como puede ser nuestro, Multitrain, que se preocupan de todo esto de la nube, ya sea en su vertiente de Office 365 o en su vertiente de Azure, así que simplemente tendremos que reenfocar nuestras carreras profesionales sabiendo que la nube va a estar aquí,
que no es una moda pasajera, que no va a desaparecer y que, bueno, pues simplemente tenemos que adaptarnos a la nueva situación, igual que cuando apareció una tecnología nueva, como pudo ser Internet, igual como cuando apareció la virtualización. Es decir, siempre a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a ir teniendo distintas etapas y probablemente la informática que vean nuestros hijos dentro de 20 años no va a tener nada que ver con la que nosotros llevamos viendo pues los últimos 20, ¿no? Pero esto es así y esto es lo que nosotros tenemos en esta profesión, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho, estas son mis conclusiones. Vosotros podéis tener otras y además estoy encantado de discutir todo lo que queráis sobre estas y además creo que hay bastantes recursos por ahí a los que os puedo dirigir por si queréis información más en un sentido, más en otro de lo que sea al respecto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces tenéis ahí mi dirección de correo electrónico y parlade@multitrain.es para cualquier consulta que queráis hacer o cualquier opinión que queráis dejar o lo que sea, ¿no? A mí me encanta el debate y más en un tema pues como este donde todas las opiniones pues son válidas y no hay ninguna a priori incorrecta, ¿vale? Bueno, más recursos. Pues aquí he puesto una serie de enlaces, ¿no? Al final esto es un poco absurdo, ¿no? Porque la información está fácilmente accesible. Os vais a microsoft.com y buscáis Azure y ahí vais a tener recursos para aburriros. Tenéis la Virtual Academy también con temas de Azure. En fin, que realmente información hay, pues como aparece aquí en la foto, ¿no? Hay montañas y montañas de documentos que os pueden servir para ver esto, ¿no? Entonces os animo a que empecéis lo antes posible y bueno, que no os quedéis atrás, ¿no? Que todo este mundo al principio asusta un poco porque parece todo muy nuevo, pero bueno, poco a poco veréis que es muy interesante y que realmente es muy útil lo que ofrece a las empresas, ¿vale? Bueno, nada más. Muchísimas gracias por todo, gracias por atender. Podéis dejar abajo todos los comentarios que queráis o en la propia página web. Y nada, os espero para el siguiente vídeo. Hasta luego.